queridos hermanos y hermanas. En mi corazón se agita una bella canción, por eso mis labios desean alabar a Dios y bendecirles para siempre. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Dios ama la justicia y odia la maldad. Dios nos unge con perfumes de alegría, aroma de mirra, aloe y canela. Exhalan de nuestras vidas como música de alabanza a nuestro Dios. Nuestro corazón se agita y nuestros labios te alaban. Cuánto te amamos, Dios. Oh Dios, que has creado y dado todas las cosas buenas, siembra el amor a tu nombre en nuestros corazones. Aumenta la devoción verdadera de nuestro ser. Nútrenos con toda bondad y haz nacer el fruto de las buenas obras en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Un solo Dios por siempre jamás. Amén. Jesús es nuestro amigo que nos transforma. Estas son las lecturas de hoy. San Marcos, capítulo 7, del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse cumplido con la ceremonia de lavarse las manos, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse, y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús le contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto sus enseñanzas, sus mandatos de los hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan, nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia y las maldades,
el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas esas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Amén. Buenos días, amados hermanos y hermanas en el Señor. Reciban un cordial saludo y les invito a concentrar toda nuestra atención en las enseñanzas del Evangelio de Marcos, capítulo 7. El tema que trataremos hoy lo he titulado de la siguiente manera: la espiritualidad cristiana, y nos permite darle continuidad al tema del domingo pasado. En cierta ocasión fui invitado en la ciudad de Caracas a una iglesia que no conocía, y al llegar allí noté algo sumamente sorprendente. Los hombres estaban sentados en un lado de la iglesia, las mujeres en el otro lado estaban con un manto o un paño blanco en sus cabezas, ellas en silencio. Ellos sí compartían algún diálogo. Y había un lugar donde había un cuarto oscuro, y a través de una cortina unas mujeres se asomaban. Y le pregunté al pastor de esa iglesia: ¿y por qué esas señoras están allá? Y me dijo: ellas están en su periodo menstrual y no pueden estar con los demás para no contaminarles. Sorprendente. Era una iglesia sumamente conservadora, fanática, en donde tomaban la Biblia en forma literal y trataban de aplicar todo lo que dice la Biblia, pero se olvidan o no tienen en cuenta que la Biblia fue escrita en otra época, en otro momento, en otro contexto histórico, y que ya a estas alturas del año 2021, muchas de esas cosas han cambiado y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Hoy el mundo se debate entre el exceso de libertad, libertinaje, y el fanatismo, ya sea este religioso o político. De ahí se desprenden muchas guerras y masacres. En el pasaje de hoy, los maestros de la ley se fijan en la falta que cometen los discípulos, una falta según su tradición, de comer sin lavarse las manos. Pero parece que no se acuerdan o no tienen en cuenta todos los milagros y todas las bendiciones que Dios había obrado a través de Jesús. Muchas veces en nuestra iglesia sucede lo mismo. Le damos más importancia a algunas trivialidades, comportamientos, la forma de vestir, la forma de la liturgia, y nos olvidamos de la esencia de la espiritualidad que nos enseña Jesucristo. Recordemos que Dios le dio al pueblo 10 mandamientos, pero los maestros de la ley, queriendo agradar a Dios, habían escrito unas 313 leyes más, con el propósito de clarificar la ley de Dios. Pero al pasar el tiempo, estas leyes se convirtieron en algo sumamente pesado. En algún momento Jesús le decía a los fariseos y a los maestros de la ley: ustedes que ponen cargas tan pesadas en los hombros del pueblo que ni siquiera ustedes pueden llevar. Estas leyes humanas se fueron endureciendo de tal manera que llegaron a colocarla al mismo nivel de las Escrituras. Los 10 mandamientos más las leyes de ellos al mismo nivel. Perdieron de vista la diferencia entre estas dos posiciones. Y es que hay diferencia entre la palabra de Dios y la palabra humana. Veamos un ejemplo que siempre he colocado porque me parece el más indicado. Ya dijimos que Dios le dio al pueblo 10 mandamientos. Uno de ellos dice: amarás a tu padre y a tu madre. Ese es un principio, es un mandamiento aquí y en cualquier parte del mundo. En el Nuevo Testamento, Pablo
da un consejo a una iglesia específica en un momento cultural, histórico específico, y dice que la mujer debe callar en público y preguntarle en su casa a su marido. Es un consejo de Pablo, de tal manera que podemos decir, los 10 mandamientos son palabra de Dios, y en este caso es una palabra de Pablo, es un consejo de Pablo, pero que no tiene que ser un principio, ya que reviste más bien es un valor cultural. Una de esas leyes que habían escrito los maestros de la ley era el lavarse las manos antes de comer, lavar utensilios, lo lavaban todo, pero su origen no tiene que ver con el aseo en sí, sino con un acto ritual. Cuando el sacerdote estaba en el templo, se lavaba las manos antes de ofrecer ofrendas y sacrificio. Progresivamente los maestros convirtieron esta costumbre ritual en una ley para todo lo demás. La limpieza ritual no tenía nada que ver con la higiene. Pasteur, el científico, descubrió los gérmenes en el siglo XIX, muchos años después. Y aún descubriendo esto y hablándolo a los médicos, muchos de ellos no aceptaban que debían lavarse las manos antes de realizar una cirugía, por lo cual muchos pacientes se infectaban y morían. La gente del primer siglo no tenía conocimiento de esta necesidad de los gérmenes. Repito, era un principio ritual. Los opositores de Jesús critican en forma indirecta al maestro. Llaman la atención por la supuesta falta de los discípulos de violar la tradición. Y es como si le dijeran a Jesús, si fueras un maestro auténtico, podrías controlar, podrías dirigir a tus discípulos. Jesús, en vez de defender a sus discípulos y defenderse a sí mismo, los confronta, pasa a la ofensiva y los acusa de hipócritas, apoyándose en el profeta Isaías, que dice: este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, les saca en cara su falsa espiritualidad y su falsa religiosidad. Y Santiago, uno de los pasajes que corresponde a nuestro calendario litúrgico, agrega: la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Estos dos textos nos llevan a pensar en una espiritualidad integral, no solamente en el momento de estar en el templo o de la oración, o como algo abstracto, alejado de la cotidianidad. Jesús contrasta entonces la tradición de los ancianos, de los hombres, con la ley de Dios. Jesús, para ilustrar lo que está diciendo y la enseñanza que está dando, entonces hace mención de una de los mandamientos, el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y esto implicaba el sostenimiento económico, la alimentación, todo lo necesario del padre o la madre que ya estuviese anciana. Pero ellos se habían inventado una ley que contradecía este principio. La ley decía: si tú consagras a Dios todos tus bienes, entonces no tienes la obligación de ayudar a tus padres, a las madres, en su etapa de vejez. Ellos apelaban a esta tradición con el fin de omitir la ley de Dios, con el fin de favorecerse económicamente.
Posteriormente, Jesús, ya en la intimidad con sus discípulos, les aclara la verdadera espiritualidad. Es mucho más que dogma, es mucho más que rituales, es mucho más que palabras humanas. Y les dice, lo que entra en el cuerpo humano, refiriéndose concretamente a los alimentos, no es lo que contamina al ser humano, sino lo que sale de su corazón y de su mente y por su boca. Y aquí va diseñando para nosotros ese concepto de espiritualidad. ¿Qué es lo que sale y qué es lo que contamina? Hay una lista como ejemplo, pero es mucho más larga. La fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la desvergüenza, la injuria, la soberbia, la insensatez. De ninguna manera podemos decir que Jesús está revocando o invalidando la ley ni los profetas, sino más bien que abre nuestro entendimiento para que podamos vivir cumpliendo y agradando a Dios de una manera diferente. En otras palabras, Jesús no está anulando la ley, pero sí le está dando un verdadero sentido. Amados hermanos y hermanas, quiero enfatizar como conclusión algunos de estas enseñanzas. Primero, hay que superar el fanatismo, pero también el libertinaje. Los dos extremos son negativos. El fanatismo, pero también el libertinaje. ¿Cómo buscar equidad o equilibrio en la vida cristiana y en la cotidianidad para que podamos ser fieles a Dios, pero a la vez vivir en libertad? Hoy nos lavamos las manos por higiene, pero también como prevención ante el virus que está afectando a la humanidad. Pero debemos buscar vivir la verdadera espiritualidad, la verdadera religiosidad, sin hipocresías, sin imposiciones, para que podamos seguir a Dios no por miedo, sino por amor. Debemos aplicar el principio del amor, la ley del amor, que es integridad, pero ya vimos también en la lectura que mencioné del Nuevo Testamento de Santiago, que también es servicio, es la totalidad de la vida para la honra y gloria de Dios. Y termino recordando una frase que la he mencionado en otra oportunidad y que me parece muy bella y acertada. La iglesia que queremos es aquella que cuando se cuente su historia se parezca a la de Jesús. Repito, la iglesia que queremos es aquella que cuando se cuente su historia se parezca a la de Jesús. Dios nos bendiga. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma
Recibamos la bendición del Señor y las palabras de envío. Que Dios nos unja con el aceite de gozo. Que Jesucristo nos dé un corazón que no abandone los mandamientos divinos. Y que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para seguir la perfecta ley de Dios. Hagamos que la palabra de Dios sea acción y recibamos bendición. Mis queridos hermanos y hermanas, tengan presente esto. Todo el mundo debe estar listo para escuchar y ser lento para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, ustedes mismas. Llévenla a la práctica. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a las personas huérfanas y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpios y limpias de la corrupción del mundo. Amén.